Hola, Dios le bendiga grandemente en este día. Es un gusto nuevamente poder compartirle de la palabra del Señor, siempre de bendición, de gran bendición para nuestras vidas. Y en el capítulo anterior estuvimos en Capernaum, recordando el paso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por allí, recogiendo a sus primeros discípulos, apóstoles, conforme al legítimo llamado del Dios Todopoderoso y Santo, Hachem Sabaoth, Dios del universo, quien comenzó en esa tierra con la bendición prometida a la tierra de las tribus de Neftalí y Zabulón, en la tierra de Galilea. Y tal como lo vimos aquella vez, estos primeros discípulos, Simón Pedro y su hermano Andrés, Juan y su hermano Jacobo, tienen el mismo oficio, son pescadores. Y precisa. Y es así porque el amor y misericordia de Dios están dadas en primer lugar a los hijos de la promesa de bendición, promesa de bendición dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Ya en el año 620 a.C., Dios a través del profeta Habacuc da cuenta del juicio que tendría que soportar el reino de Judá, Israel por el sur, el exilio a Babilonia, la tierra de los caldeos. Y justamente en el libro del profeta Habacuc, en el capítulo 1, 13 al 17, dirigió al reino de Judá, hablando el profeta hacia Dios, dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él, y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerio a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por esto su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. Y luego Amós, en el año 750 a.C., al reino de Israel por el norte, en el libro del profeta Amós, capítulo 4, 1 al 2, versículo 1 al 2, dice: oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decimos y beberemos. Jehová el Señor juró por su santidad: he aquí vienen sobre vosotras días en que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Posteriormente, siempre en la tierra de Galilea, en un lugar llamado Caná, el Señor, junto a sus primeros discípulos, aquellos pescadores de Capernaum, fue invitado a una boda, así como lo relata el Evangelio de Juan, capítulo 2, 1 al 11. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él.
Bien, mi hermano, dice Juan que fue al tercer día, simplemente al tercer día cuando se hicieron las bodas. Y el profeta Oseas, con palabra inspirada, adelantándose a los tiempos, desde el 750 a.C., declara misericordia para Israel, proyectándose hacia el tiempo de la segunda venida de Cristo en los siguientes términos. Libro de Oseas, capítulo 2, 19 al 20, dice: y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Luego Dios, hablando a Israel y Judá, dirigiéndose a ellos como pueblo de sacerdotes que deben santidad al Dios soberano, creador de los cielos y la tierra, frente a su rebeldía, en Oseas capítulo 5, 13 al 15 y 6, 1 al 2, dice: y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Efectivamente, la advertencia y el juicio de Dios vino sobre Israel, pero en aquel tercer día en Caná de Galilea, la promesa de Hachem vino de boca de él mismo en la persona del Hijo de David prometido, del Rey de Israel, nuestro Cristo amado. Y en aquella boda, 6 tinajas de piedra puestas para el rito de purificación en agua, donde todo israelita debe lavarse por causa del pecado, así como lo relata el libro de Números 19, 11 y 12. Dice: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. El Señor, ante lo solicitado, convierte esa agua, que es agua pura y limpia, en vino, la que finalmente el maestresala, que es el metre o mayordomo de servicio a la mesa, destaca como el mejor vino dispuesto para el final de la celebración. Y de esta manera, el Señor, señalando con ello el tiempo final del rescate de Israel como pueblo de Dios, prometido a Abraham y confirmado al rey David. Como vemos, en primer lugar, tenemos una señal para Israel en orden de preferencia, conforme a la promesa patriarcal, y en segundo lugar, la señal del nuevo pacto en la sangre del Cordero de Nazaret, Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz del Calvario y que murió y resucitó al tercer día. Entonces, para todo aquel que en él cree, en fe de Dios, ya sea judío o gentil, el agua representa la palabra eterna de Dios, la cual nos purifica, pero es la sangre derramada por mi Señor y Salvador Jesucristo la que nos limpia de todo pecado. Y si el pacto con Israel se basa en la palabra, al convertir el agua en vino, el Señor nos pone en un nuevo tiempo de vida ante el tiempo glorioso de su gracia perdonadora y restauradora, pasando de la palabra, el agua, a su sangre preciosa, el vino, reservado para este tiempo actual. Y como dice el apóstol Juan en su libro primero, primera de Juan, capítulo 5 al 9, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz,
como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Una vez más, aquí en esta carrera de, como ha sido en veces, oportunidades anteriores, estoy aquí ya en Jerusalén, en el muro occidental, con aquellos que de día a día, de Shabbat en Shabbat, están acá pidiendo a Dios, a Hashem Sabaoth, Dios del universo, al Dios de Israel, que tenga misericordia con cada uno y con la esperanza de su venida, de su regreso para todo cristiano creyente, el regreso del Señor que viene a levantar a la iglesia, a su iglesia, a los suyos, y restablecer el reino de Israel, cumpliendo así la promesa dada al rey David. Y en este momento entonces estamos en esta etapa final, donde llega el tiempo de despedida de este mensaje, aquí en este muro occidental en Jerusalén, y para contarles que el amor de Dios es así como lo vamos viendo en su palabra y en estos hechos, estas señales que se van cumpliendo con nuestro Señor Jesucristo. Y Dios este amor lo muestra hacia su pueblo Israel, en que aunque se rebelaron constantemente contra Él y se hicieron merecedores de juicio y castigo, es el mismo Señor quien cambia por perdón y misericordia la medida del castigo, abriendo un tiempo amplio de gracia que, así como lo relata el profeta Jeremías, primero con una señal inequívoca en Jeremías 13, 11 al 12, dice: porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra, pero no escucharon. Les dirás pues esta palabra: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, toda tinaja se llenará de vino. Y enseguida para la tierra de Judá y Jerusalén, con juicio en cuanto a su estado de ánimo y salud interior, como lo dice el profeta Jeremías, capítulo 16, versículo 8 y 9. Asimismo, no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo haré cesar en este lugar, delante de vuestros ojos y en vuestros días, toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. Gracias a Él, gracias a nuestro Señor Jesucristo, vivimos en este tiempo de gracia, tiempo de la gracia, perdón, y desde ya somos invitados a celebrar con Él en el día de la salvación personal y en la comunión con Él todos los días y por la eternidad, con gozo y gran alegría. Ese es el final de este mensaje hoy día, porque tanto el llamado de aquellos hombres pescadores en Capernaum y el siguiente paso, como dice el Evangelio de Juan, al tercer día en la celebración de las bodas en Caná, vemos cómo el Señor aparece su mano firme, bondadosa en amor y misericordia, primeramente por Israel, porque a Israel le ha sido confiada la palabra, le ha sido dada la promesa desde Abraham, pasando por cada uno de los patriarcas hasta el rey David, con la promesa mesiánica de este Rey eterno, nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la honra y gloria por siempre. Nos da entonces esta muestra, señal
de que el nuevo pacto entra con él y donde ya no es solo la palabra entregada por Dios a su pueblo Israel primeramente, y de ahí a cada uno de nosotros que hemos creído en él, sino que ahora en este nuevo pacto, en su sangre, esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario. Y de esa manera recordarles siempre, siempre que la esperanza está. Todavía hay esperanza, todavía hay tiempo, este tiempo de la gracia, de perdón, del perdón de los pecados, por esa sangre bendita derramada en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Y por Él estamos vivos y estamos compartiendo, puedo compartir en esta hora de su palabra. Y mientras hay tiempo hay esperanza. Y como Él lo dice en su palabra, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa esperanza es la que debe recoger y afirmarse si es que no ha tomado una decisión por Cristo como Salvador, Señor de su vida, que le lleve a la vida eterna, que le lleve al cielo el día de su muerte, que esté con él pasando, como le digo, a la vida eterna con él, con esta salvación eterna. Por eso, en el amor de Dios y la misericordia de Él, que ha sido puesta en todo paso que Él ha dado hasta ahora y lo sigue dando por la eternidad, tomémoslo firme y sea para Él toda la honra, la gloria y la alabanza. Dios les bendiga grandemente. Un abrazo en el amor de nuestro Señor Jesucristo a cada uno y será hasta el próximo mensaje y ahí nos veremos. Dios les bendiga grandemente.